La velocidad es la característica de un cuerpo, la cual dice qué distancia recorre el cuerpo en un cierto tiempo. La velocidad se expresa como v igual d partido por t, donde v es la velocidad, d es la distancia y t es el tiempo. Mientras más distancia recorramos en un tiempo dado, mayor es nuestra velocidad. Muy importantes son la dirección y el sentido de la velocidad, ya que son estas características las que indican hacia dónde nos desplazaremos. La aceleración de un cuerpo en movimiento puede ser positiva, negativa o nula, si es que mantiene una velocidad constante. En este caso, el cuerpo mantiene una aceleración constante. Esto significa que la velocidad varía aumentando gradualmente. Una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado significa un incremento de la velocidad de 2 metros por segundo por cada segundo que transcurra. La aceleración es positiva, pues ayuda a incrementar el valor de la velocidad. En el segundo caso, la aceleración es negativa, ya que la velocidad va disminuyendo gradualmente, porque la aceleración apunta en sentido contrario al movimiento. Si el valor de la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado, significa entonces que la velocidad disminuirá en 2 metros por segundo por cada segundo que transcurra. Gracias, Moby. Hola, Timmy Moby. ¿Quién es ese tal Newton y de qué se tratan sus leyes? Firma Jerónimo. Bueno, Isaac Newton fue un científico que vivió en el siglo XVII. A la tierna edad de 23 años descubrió las 3 leyes del movimiento que pueden usarse para explicar cómo y por qué se mueven las cosas. Sí, claro, esas leyes sirven todavía, así que yo diría que fue bastante inteligente. La primera ley de Newton dice, un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Probablemente no te has dado cuenta, pero cuando un coche se mueve, todo lo que está dentro de él y sobre él se mueve a la misma velocidad. Si el coche se detiene repentinamente, todos los objetos dentro de él y sobre él seguirán moviéndose hacia adelante. Creo que debimos haberlo sujetado mejor. Sí, Pi. El movimiento de un objeto hacia adelante continuará hasta que una fuerza no equilibrada actúe en dirección opuesta para detenerlo. Así que nuestros cinturones de seguridad fueron la fuerza no equilibrada que impidió que nuestros cuerpos se desplazaran hacia adelante. Pero esas cuerdas no proveyeron la fuerza suficiente para equilibrar el movimiento de los esquíes hacia adelante. Porque se detuvo. Bien, en este caso la fuerza que actuó sobre la roca fue la fricción. La fricción es la resistencia causada por cualesquiera dos objetos en contacto y siempre actúa en dirección opuesta al movimiento. La segunda ley de Newton dice, un objeto sobre el que actúa una fuerza no equilibrada acelerará en la dirección de esa fuerza. Cuando solo estás ahí sentado, dos fuerzas actúan sobre ti todo el tiempo. Ahora mismo la fuerza de la gravedad jala nuestra masa hacia el centro de la Tierra y la fuerza ascendente normal del suelo nos empuja hacia arriba en contra de la gravedad. Podríamos quedarnos sentados aquí todo el día y no ir a ninguna parte porque estas dos fuerzas se cancelan. ¡Esta montaña es otro rollo! En este ángulo la gravedad y la fuerza normal no se cancelan. La gravedad gana y aceleramos. La fuerza neta que actúa sobre nosotros y nos hace acelerar es una combinación de la fuerza normal y la gravedad. Mira, fricción. La tercera ley de Newton es esta. Las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestos. Cuando empujé esta puerta, ella me devolvió el empujón con la misma fuerza. La puerta fue la que se movió porque la fricción entre mis pies y el piso combinaron mi masa con la masa del edificio. La puerta está montada sobre bisagras que disminuye la fricción, así que se acelera y se abre. Tal vez si te quitaras los patines. Ay, no. Ay, no. Bueno, eso fue todo sobre las leyes del movimiento de Isaac Newton. Voy a traerle a Moby una... La primera ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente.
Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así hasta que sea afectado por una fuerza externa. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua, expulsado hacia adelante, genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja, teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Las fuerzas no solo pueden producir cambios en el movimiento de los cuerpos, también generan otros efectos, como las deformaciones. Se llama deformaciones elásticas a las que se producen en el cuerpo solo mientras la fuerza está actuando. Tal como vemos en este caso, el efecto de la fuerza sobre el tablón es solo momentáneo. También existen las deformaciones permanentes, también llamadas plásticas. Es decir, estas son deformaciones irreversibles. Como puedes observar en este ejemplo, el cuerpo provoca una deformación permanente en el tablón, ya que éste no puede recuperar su forma inicial debido a que la tensión de la fuerza deformadora aplicada es mayor que los límites de elasticidad del material que compone el tablón. Se llama roce o fricción a la fuerza que se opone al deslizamiento de dos superficies. Cuando dos cuerpos entran en contacto, se generan dos fuerzas, una perpendicular al movimiento, que es la fuerza normal, y otra paralela al movimiento, que es el roce. Mientras mayor es la fuerza normal, mayor será la fuerza de roce. Sin embargo, el roce no depende del tamaño de la superficie en contacto, ni de la velocidad de deslizamiento.
sí depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Un mismo cuerpo requiere de una fuerza mayor para comenzar a deslizarse que para mantenerse en movimiento. El roce es una fuerza útil para muchas operaciones, incluyendo caminar y andar en bicicleta. Y para frenar, por supuesto. En otros casos, el roce es perjudicial, ya que causa desgaste, frena el movimiento y genera calor innecesario. Habitualmente asociamos trabajo con cualquier forma de esfuerzo físico o mental. En física, el trabajo mecánico es un concepto que tiene un significado muy preciso y algo diferente del de nuestra usanza diaria. Se entiende por trabajo mecánico al producto de una fuerza por una distancia. Más exactamente, es el producto de la fuerza aplicada en un objeto multiplicada por el desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza. De este modo, un levantador de pesas realiza un trabajo mecánico cuando alza su carga, pero no realiza trabajo mecánico alguno si solo está sosteniendo dicho peso en el aire. Un sistema sobre el que se realiza un trabajo mecánico está ganando energía potencial en el campo gravitacional de la Tierra. Esta energía potencial es devuelta en forma de energía cinética si por cualquier razón el sistema baja desde su ubicación actual.